caminas y si sientes gran dolor, Cristo es el agua viva que te sana el corazón. Te guiarán sus pasos y su luz podrás sentir. Te está llamando a ti. Dice, anda conmigo y calmaré tus tempestades. Anda conmigo, tus montañas moveré. Oh, toma mi mano si te sientes muy cansado. Anda conmigo, yo contigo andaré. Anduvo por desiertos y al perdido halló. Dio fuerzas al herido, el mundo vio su amor. Si junto a Cristo andamos, nos da poder sin fin. Te está llamando a ti. Dice, anda conmigo y calmaré tus tempestades. Dice, anda conmigo. Dice, anda conmigo y calmaré tus tempestades. Anda conmigo, tus montañas moveré. Toma mi mano si te sientes muy cansado. Anda conmigo, yo contigo andaré. El lema para los jóvenes en 2026 es la invitación de Jehová al antiguo profeta Enoc. Anda conmigo. Anda conmigo es también la invitación del Salvador a cada uno de nosotros. Estamos en un set de filmación que nos recuerda a la antigua Jerusalén y que la iglesia lo construyó hace unos años para usarlo en la filmación de los videos de la Biblia y del Libro de Mormón. Al pensar en andar con Jesús, consideramos que sería apropiado estar en un entorno que nos recuerde de que Él anduvo en la tierra y nos dio un ejemplo perfecto a seguir. Volvamos ahora a la época de Enoc. Enoc vivió en la sexta generación después de Adán y fue el bisabuelo de Noé. Dios lo llamó como profeta para que enseñara el evangelio de Jesucristo a los del pueblo, muchos de los cuales ya habían rechazado al Señor y a sus profetas. Dios quería que Enoc llevara al pueblo de regreso a la senda de los convenios. Enoc fue llamado en una época de la historia en la que las personas por lo general vivían unas 10 veces más de lo que vivimos ahora. Y se le habría considerado muy joven, tal vez como un adolescente en la actualidad. Al principio, Enoc respondió a su llamado con un corazón dudoso. Le preguntó a Dios por qué lo había escogido. Dijo, en esencia, soy demasiado joven, no puedo hablar muy bien, sobre todo en público. Todo el mundo me odia. ¿Por qué me quieres a mí?
En respuesta a las dudas y temores de Enoc, el Señor le prometió que le daría las palabras y la capacidad de hablar con poder. Le dijo, mi espíritu reposa sobre ti, y justificaré todas tus palabras. Entonces el Señor le dio a Enoc la promesa y la invitación que también nos hace a ustedes y a mí en la actualidad. Tú permanecerás en mí y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. La Biblia registra que Enoc anduvo con Dios, con la bendición del Señor, y llegó a ser un gran vidente y profeta. Muchos respondieron a sus enseñanzas y se arrepintieron, aunque otros lo rechazaron. Con el tiempo, las personas justas se congregaron en un lugar al que llamaron la ciudad de santidad. Y el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran de uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Como saben, Dios finalmente se llevó al pueblo de Sión al cielo. Tengan en cuenta que el Señor se encontró con Enoc en el lugar en el que estaba. Enoc no era perfecto, todavía carecía de muchas cualidades y habilidades. No tenía mucha experiencia. Pero el Señor sabía que si Enoc andaba con él, todas esas cosas llegarían con el tiempo. De la misma manera, Jesús nos invita a andar con Él, independientemente de dónde nos encontremos en este momento. No necesitamos lograr un mínimo nivel de capacidad o espiritualidad para que Él se interese en nosotros. Su invitación y su mano están extendidas ahora mismo, y todos están incluidos. Pero seamos claros, el Salvador no se ofrece a andar con nosotros en cualquier senda que sigamos. Él nos invita a andar con Él en su senda. Su senda es la única que conduce a la felicidad eterna y a la vida eterna. ¿Qué significa andar con Jesucristo como lo hizo Enoc? El día después de que el presidente Dallin H. Oaks fuera apartado como presidente de la iglesia, se le preguntó en una entrevista de prensa cuál sería su mensaje a la iglesia. Sin vacilar, el presidente Oaks respondió, Jesucristo es el camino. Citó la enseñanza del rey Benjamín en el libro de Mormón. No se dará otro nombre, ni otra senda, ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres. Así que para andar con el Señor, ustedes hacen convenios con Él, comenzando con el bautismo. Hacen lo mejor que puedan cada día para guardar sus mandamientos, se arrepienten si no lo logran y siguen intentándolo. Lo recuerdan siempre. Él envía su Espíritu para que esté con ustedes para guiarlos, consolarlos y ayudarlos siempre. Él los bendice con su gracia y misericordia. Independientemente de los éxitos, fracasos o desafíos que tengan, Él es su respuesta para todo. Con la ayuda de la presidenta general de las mujeres jóvenes, Emily Bell Freeman, y del presidente general de los hombres jóvenes, Timothy Farnes, hablemos más sobre lo que significa andar con el Salvador. En 2026 estudiaremos el Antiguo Testamento, que resulta ser mi libro favorito de las Escrituras. Y lo que quería hacer hoy, mientras estamos aquí juntos, era hablarles de uno de mis relatos favoritos de todo el Antiguo Testamento. Es sobre un rey, cuyo nombre era Josafat. Una de las cosas que sabemos de Josafat y que me encanta es que era conocido por buscar siempre al Señor. Esa es una de sus características, que siempre se volvía al Señor para preguntar, ¿qué debo hacer ahora? Y en este día en particular, vamos a ver cómo sucedió eso y por qué. En las Escrituras, en 2 Crónicas, capítulo 20, se nos dice que alguien vino a Josafat y le dijo, viene contra nosotros una gran multitud. Y tan grande era el ejército que se acercaba, que en las Escrituras se nos dice que Josafat tuvo temor. A continuación, ¿quieren saber lo que fue lo segundo que sucedió? Se nos dice que se propuso a consultar a Jehová. Ahora quiero que piensen en algún momento de su vida en el que hayan recibido una noticia como esa o algo que les haya parecido más grande de lo que podrían manejar por sí mismos. ¿Quieren decirme cuáles son algunas de las maneras en que podemos buscar al Señor en esos momentos? ¿Qué han hecho en ese momento?
Creo que puedes pedirle al Señor que te dé fuerza para pasar por esas pruebas y que te ayude a superarlas. Yo creo que hay mucho poder en el ayuno, como que de alguna manera nos une a todos. Eso me encanta y es una idea muy, muy buena, porque la tercera cosa que él hizo fue proclamar un ayuno por toda la tierra. Y creo que hay algo que aprendemos sobre eso, que primero debemos buscar al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de Josafat aprendemos que una de las maneras en que podemos hacerlo es por medio de la oración y el ayuno para buscar al Señor. Y entonces les dijo a todos en toda la tierra, vamos a reunirnos. Así es lo que tenemos que hacer. ¿Y saben dónde se decidieron reunirse? En el templo. Todos fueron al templo. Y cuando llegaron allí, Josafat decidió que lo correcto era orar. Y quiero que escuchen su oración. ¿Podrían decirme qué es lo que más les llama la atención de esta oración? Él dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y gobiernas tú sobre todos los reinos? ¿No hay en tu mano tal fuerza y tal poder que no hay quien lo resista? Y luego habló de lo que estaba a punto de sucederles. Iban a necesitar ayuda en ese mismo momento y recordó una promesa que el Señor había hecho a las personas que acudieran al templo. Si en el mal que viene sobre nosotros, o espada, o juicio, o pestilencia, o hambre, si nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y en nuestras tribulaciones clamamos a ti, tú nos oirás y salvarás. Y luego dijo, oh Dios nuestro, nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos lo que haremos, mas a ti volvemos nuestros ojos. Ahora díganme algunas de las cosas que más les gustaron de la oración de Josafat. ¿Hubo algo que les llamó la atención? Sí. Básicamente estaba diciendo que si están en su casa, si están allí con el Espíritu, si están allí pidiendo su ayuda, Él los ayudará, Él estará ahí para ellos. Asombroso, ¿no es una hermosa promesa? ¿Creen que esto sigue siendo hoy? Por supuesto. Sí, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al templo, sentir allí la presencia del Señor y la fortaleza que recibimos cuando nos volvemos a Él en su casa? Me gustó mucho como al final de la oración acaba con una promesa a Dios, que es una promesa entre dos. Así que no solo le pide a Dios esas bendiciones, sino que también dice, acudiré a ti sin importar lo que hagas o lo que digas. ¿Alguna vez han hecho una oración como esa? Sí, y el Señor contesta nuestras oraciones de muchas maneras, y eso es lo que vamos a aprender del relato de Josafat. De hecho, me encanta que dice que mientras oraba y después de esa oración dice, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños, sus esposas y sus hijos. Entonces vino el Espíritu de Jehová en medio de la congregación. A veces la respuesta llega en forma de sentimiento. Y a veces llega de inmediato, otras veces llega después de un tiempo. Pero lo que sucedió fue que les vino a la mente un pensamiento que decía, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. ¿Se les había ocurrido eso al pensar en las respuestas a sus oraciones? ¿Qué me enseñarían sobre cómo recibir respuestas a mis oraciones? Creo que debemos tener un corazón abierto a lo que el Padre Celestial quiere decirnos. Eso es bueno. Es interesante porque en este relato el Señor presenta un plan de batalla. ¿Recuerdan cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué era lo que se le preocupaba a Josafat? ¿La gente que venía tras ellos? Sí, ese ejército venía tras de ellos y todos se habían reunido, y no solo los hombres, sino también las madres, los niños e incluso los bebés. Y ahora va a haber un plan de batalla. Ok. Esta va a ser la estrategia de cómo van a superar lo que está a punto de suceder. ¿Y saben cuál fue el plan de batalla? Quédense quietos. ¿Les parece un buen plan de batalla?
No. No. No, y me encanta lo que nos acabas de enseñar. Tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que el Señor tiene en mente para nosotros. Y ese día, lo que el Señor tenía en mente era, quedaos quietos. Esa es la estrategia. Creo que es genial lo que usted ha dicho de quedarse quietos, porque hay veces en las que Jesucristo dice, quédate quieto, porque yo estoy contigo. Y además de eso, creo que es importante recordárnoslo. No puedes orar una vez y olvidarte de ello y actuar como si nada más hubiera pasado. Hay que seguir recordándose a uno mismo acerca de Dios, de Jesucristo, de esa oración, de aquello en lo que necesita ayuda y buscar respuestas. Su tiempo es perfecto y Él lo sabe todo. Él conoce el plan más amplio y si tan solo somos pacientes y esperamos, llegará el momento y nuestras oraciones serán contestadas. Eso me encanta. Espero que cuando salgamos de aquí y comencemos el próximo año con este lema, andar con Él, cada uno de nosotros tenga la intención de mejorar sus oraciones diarias. Y tal vez eso signifique orar por la mañana o por la noche, pero también puede ser hablar con Él mientras caminan o hacer una pausa en medio de la jornada escolar o mientras conducen o donde sea que estén. Detenerse un momento para darle gracias por un hermoso atardecer. Así es como llegan las respuestas y las bendiciones. Y así es como fortalecemos nuestra relación con Él. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo puede la oración sincera, con verdadera intención, ayudarnos a andar con Él? Estoy emocionado de estar con ustedes hoy en lo que representa las escaleras del estanque de Bethesda. Es un lugar asombroso y me encanta la historia del hombre que fue sanado aquí, a quien se le pidió que levantara su lecho y anduviera con Jesús. Es la historia de un hombre que fue sanado de lo que lo aquejaba físicamente, pero creo que podemos aplicarlo con la misma facilidad a ser sanados espiritualmente. Y con cuánta frecuencia miramos más allá de lo señalado o más allá de lo que puede sanarnos y nos fortalece. Y es Jesucristo quien justo está delante de nosotros. Aunque es un relato sobre una persona físicamente enfermo, fue sanado espiritualmente por medio del arrepentimiento. Y él reconoció al Salvador del mundo. Quiero que se imaginen por un momento que este es un lugar donde en estos escalones se llevaba a los enfermos para que fueran sanados. La tradición decía que un ángel venía de vez en cuando y agitaba el agua del estanque. Y cuando se agitaba el agua, se creaban las condiciones para que alguien, la siguiente persona, fuera sanada. Y había un hombre allí que había estado enfermo 38 años y su mayor deseo era ser el primero en entrar. Pero siempre había alguien que entraba antes de él. Un día el Salvador vino al estanque y reconoció a ese hombre. Y se acercó a él. Imaginen por un momento lo que el Salvador debió pensar o sentir al saber que iba a sanar a alguien ese día, que iba a andar con alguien que no podía andar. ¿Creen que sintió el Salvador cuando se acercó al estanque de Bethesda? Y ese día para encontrarse con ese hombre en particular, Probablemente gozo porque alguien iba a recibir algo que no había tenido durante casi 38 años. me encanta. Eso es lo mismo que siente el Salvador cuando viene a ustedes y expresa su deseo de andar con Él, de cambiar, de volverse a Él, de arrepentirse. A menudo pensamos en el arrepentimiento como un castigo o algo doloroso. Pero si imaginamos al Salvador viniendo a sanar a alguien que ha estado esperando 38 años, creo que es una experiencia gozosa. Leamos un poco lo que dicen las Escrituras acerca de cuál fue la pregunta que se le hizo a ese hombre. Quiero que se imaginen en una situación así, habiendo esperado por tanto tiempo y un gran deseo, habiendo ido a ese lugar para ser sanado, ¿sí? Se acercó al hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? Y escuchen lo que dijo el hombre. Él dijo, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Tenía al Salvador del mundo y uno de sus títulos es el agua viva. Tenía el agua viva a su lado y sin embargo el hombre miraba hacia el estanque en buscar de sanación. Le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano.
para mí eso significa que hay una permanencia, un efecto duradero. Él sabía que aquel hombre no volvería a esas escaleras. Por lo tanto, el arrepentimiento puede cambiarlos de inmediato, tal como sucedió con el hombre en el estanque de Betesda, cuando decidió que buscaría el agua viva, al Salvador del mundo. Eso lo cambió todo, y pudo pararse y caminar. Más tarde, Jesús lo encontró en el templo. Por lo general, el arrepentimiento es el precursor de cosas más grandes en la vida, como las ordenanzas de la Santa Cena y el templo. Entonces, al pensar en este relato y en el arrepentimiento, ¿cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer en su vida para practicar el arrepentimiento diario? Creo que deberíamos tratar de ver el arrepentimiento como una forma de celebración, como lo dijo antes, en lugar de que sea una tarea o algo que debemos temer, porque es literalmente una manera de venir a Él y ser limpios. Así que debe ser algo que esperemos con ansias, algo en lo que nos regocijemos. El presidente Nelson dijo que debemos descubrir gozo, el gozo del arrepentimiento diario. ¿Comienza a tener sentido para ustedes? ¿Cómo enfocamos el arrepentimiento? Para mí es una muestra de lo misericordioso y amoroso que es el Padre Celestial, de que ellos siempre me van a aceptar. No importa si voy por el camino equivocado, siempre me traerán de regreso y me ayudarán a volver. Genial. ¿Algo más sobre cómo el arrepentimiento puede ayudarnos a andar con Él? Creo que el arrepentimiento nos permite andar con Él, no detrás de Él, sintiéndonos culpables o indignos. Me encanta eso. Hay un pasaje de las Escrituras en Doctrina y Convenios 45 que dice que Él es nuestro intercesor ante el Padre y ocupa nuestro lugar para edificarnos, fortalecernos y ayudarnos. Es algo hermoso, no detrás, sino con, ¿verdad? ¿Es quién es? Cuando nos arrepentimos, prometemos cambiarnos y mejorar. El verdadero arrepentimiento es cambio del corazón. ¿No creen ustedes? A mí me consuela saber que siempre puedo volver a Él. Incluso cuando cometa un grave error, todavía puedo andar con Él. Sí, el arrepentimiento no es un plan B, es el plan A, ¿no es así? Todos vamos a cometer errores y una de las bendiciones más grandes que recibimos al hacer convenios es un Salvador. A mí me recuerda que incluso las cosas pequeñas te acercan más a Cristo. Y son las pequeñas cosas del día a día, ¿verdad? Pequeños pasos que damos no todos los días que nos permite ser como Él. Creo que significa que debemos confiar en la manera en que nuestro Padre Celestial nos ayuda más que en la nuestra. Incluso si pensamos que una cosa nos va a ayudar, el Padre Celestial siempre tiene una idea diferente de lo que realmente nos beneficiará y lo que realmente es mejor para nosotros. A veces siento que podemos sentirnos muy solos cuando enfrentamos a muchas pruebas o dificultades, casi como abandonados. Me imagino que si hubiera estado en Bethesda esperando 38 largos años para sanar de mi enfermedad, también me sentiría un poco solo. Pero al final, pasara lo que pasara, el Salvador vino a él. El Salvador apareció para sanarlo. No importa en qué parte del camino de la vida estés. En cualquier situación, definitivamente puedes sentirte solo. Puedes sentirte abandonado, pero Él se encontrará contigo exactamente en el lugar donde estés, cuando tenga que estar ahí, y te guiará exactamente al lugar en el que debes estar. La oración me resulta muy útil porque cuando oras, tienes una conversación con Dios y te conectas espiritualmente con Él. Me parece una buena manera de arrepentirse y de recibir ayuda del Padre Celestial. Hay mucha esperanza en el arrepentimiento, porque no es que cada uno de nosotros tenga un número limitado de oportunidades de arrepentirse. El Padre Celestial siempre nos aceptará, no importa cuántas veces nos equivoquemos, no importa cuántas veces nos resbalemos o caigamos, Él siempre es misericordioso. Jesucristo siempre también lo ve así, ya que es nuestro intercesor ante el Padre y lo sabe. Me encanta, eso es hermoso. Deseo testificarles que Jesucristo vive. Él es el Hijo de un Dios viviente y ellos nos aman perfectamente y tienen un plan para nosotros. Y el plan siempre fue que hubiera arrepentimiento.
Él nos ha proporcionado un Salvador para que podamos arrepentirnos, y espero que esta historia les ayude a reconocer el gozo y que deben arrepentirse a diario. Lo escogerán a Él una y otra vez. Él es el agua viva, y luego que no miremos más allá buscando alguna otra forma de salvarnos o algún otro medio que pueda traernos sanación. Jesús es el camino, y su mayor deseo es que anden con Él, y ruego que lo elijan a Él todos los días. Gracias a todos por estar aquí. Es bueno llegar a conocerlos un poco más y me gustaría escucharlos también. Quería hablar un poco sobre la función de las ordenanzas y los convenios en relación a andar con el Salvador. Ese es nuestro lema, anda conmigo, dice él. ¿Y cómo influyen las ordenanzas y los convenios en eso? Para mí, las ordenanzas como el bautismo y la Santa Cena son la manera en que hacemos promesas solemnes, promesas vinculantes con Dios, y la forma en que Él nos hace promesas solemnes y vinculantes a nosotros. Y ese compromiso mutuo lo que constituye un convenio. Como saben, el presidente Nelson nos recordó que se trata de algo más que simples acuerdos. Es más que solo promesas, por importantes que éstas sean. Es también la manera en la que establecemos una relación más profunda con Dios y con el Salvador. La relación es realmente lo que esperamos. Así que díganme qué piensan al respecto o alguna pregunta que tengan. ¿Alguna idea? ¿Qué prometemos realmente cuando hacemos convenios? Creo que, ante todo, nos comprometemos a amar y a servir a Dios y a guardar sus otros mandamientos, pero comenzando con amar y servir a Dios y a Cristo. Y luego tomar su nombre sobre nosotros al seguir las normas y los principios del Evangelio de Jesucristo en el templo. Hablamos de sacrificio o de nuestra disposición a sacrificarnos para apoyar su obra. Nos comprometemos a ser castos. Es una parte importante de nuestras promesas. Prometemos consagrar lo que tenemos, lo que somos, nuestros talentos, nuestros dones y lo que podamos tener en la vida para apoyar y edificar la iglesia de Cristo en la tierra. Así que para mí esas son algunas de las principales promesas que hacemos. Y quizás ustedes se pregunten, ¿qué nos promete Dios? En primer lugar, Él promete que nos bendecirá por nuestra obediencia y que enviará su Espíritu para que esté con nosotros. Proveerá un Salvador. Eso es lo más importante. Proveerá y provee un Salvador para nosotros. Y que Él nos investirá con poder de lo alto, ángeles que realmente velen por nosotros, y un lugar al final, un lugar en su reino celestial. Para mí, esas son las promesas que hacemos y las promesas que Dios nos hace a nosotros. Y es bueno pensar en ellas. Me alegra que hayas planteado esa pregunta, porque no deberíamos simplemente decir convenios. Debemos pensar en cuáles son las promesas de esos convenios y qué estamos haciendo en nuestra vida para cumplir esas promesas y qué puedo esperar del Señor. Debemos buscar su ayuda. Es decir, Él nos ofrece una relación, ayuda y su espíritu. Podemos contar con eso, ¿saben? Y eso hace que el día sea mucho mejor, hace que la vida sea mejor. ¿Cómo podemos, por ejemplo, encontrar nuestro camino, nuestras propias oraciones para conectarnos con Dios? No estoy seguro de que ninguno de nosotros ore lo suficiente. El Señor quiere escucharnos. Creo que lo que está diciendo es, háblame sobre todo lo que ocurre en tu vida. Eres libre de consultarme. Quiero que me cuentes todas las cosas que están sucediendo en tu vida y conversa conmigo. Eso es lo que Él dice. Creo que eso es lo que debe ser la oración. No todas las oraciones pueden ser así de ideales. A veces uno pasa por una situación tan estresante que la oración es de una sola palabra, ayuda. Pero creo que una parte importante de vivir una vida de convenios es poder tomarse el tiempo para pensar, meditar y escuchar.
Es muy importante. ¿Qué significa realmente seguir la senda de los convenios? En realidad consiste en tratar de ser como Jesús. Él es el camino. Él es la senda. Él nos muestra la senda. Su ejemplo es algo sobre lo que todos queremos aprender más. Al menos yo quiero. Creo que es importante que estudiemos su vida y nos familiaricemos más con lo que hizo, lo que dijo, lo que no hizo, cómo respondió en diferentes situaciones. Todos enfrentamos cosas diferentes en nuestro día a día, pero Él anduvo por la senda de los convenios y si hacemos lo que Él hizo, estamos caminando por esa senda. Es realmente llegar a ser como Cristo. Buena pregunta. ¿Cómo haces todo lo posible por andar con Él cuando las pruebas de tu vida resultan tan abrumadoras? Muy difíciles. Sí, es muy buena pregunta, muy profunda. Hay momentos en los que las pruebas de nuestra vida realmente resultan abrumadoras. Siempre vamos a enfrentar desafíos. Y algunas pruebas, y de alguna manera eso nos puede acercar más a Él. Debería de ser así. Pienso en una época de mi vida en la que tuve un verdadero desafío financiero y oraba por un milagro. Ya saben, resuelve este problema mañana, por favor. Y francamente la respuesta fue no. El Señor no lo hizo. Después de un tiempo, me di cuenta de que lo que realmente necesitaba era pedirle ayuda cada día. El pan de cada día, por así decirlo. Ayúdame hoy con los pasos que tengo que dar en este día. Y el día siguiente volvía pidiendo ayuda para ese día, y el siguiente, y el siguiente. Y lo que aprendí de esa experiencia fue realmente andar con Él. Él me guió día a día, no semana, mes o año, sino día a día, a través de mi desafío. Y aprendí a orar y a escuchar sus respuestas, recibir la guía. Llegué a conocerlo mejor. Siento que, aunque no me dio el milagro y no me quitó la prueba, pero me forzó, por así decirlo, a aprender a andar con Él, a amarlo y aprender más sobre Él a través de esta experiencia y sentir que tenía una relación con Él, que obviamente todavía siento. Quería preguntar cómo podemos asegurarnos de traer a otras personas con nosotros a medida que andamos con Cristo. Creo que es parte del camino y consiste en traer a otras personas con nosotros. ¿No es esa una de las cosas que realmente le estamos prometiendo al Señor? Que lo amaremos a Él y también a nuestro prójimo. Nos amaremos unos a otros, nos apoyaremos. Me alegro que lo hayas mencionado, porque deberíamos pensar en ello. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, debemos amarlos. No es posible fingir amor, ¿saben? La gente siente si es real o si no lo es, pero es un don. El amor de Cristo es un don. En Moroni capítulo 7 se nos dice que la caridad es el amor puro de Cristo. Es un don que Él dará a todos sus discípulos que lo pidan. Él dice, pidan, oren fervientemente para recibir ese don a fin de que puedan pedir sentir un amor genuino semejante al de Cristo. Y viene del Espíritu. Es un don del Espíritu. Y cuando sientan que otras personas también lo sienten, ellos responderán a Él. No lo harían si ustedes no fueran sinceros o genuinos. Pero cuando lo son, las personas responden a eso. Y ustedes recibirán guía. Oren por recibir la guía del Señor en cuanto a cómo ayudar a las personas. No pueden obligar a nadie. Él no nos obliga. No podemos obligar a otras personas, obviamente, pero quizás lo mejor sea el ejemplo que ustedes den. Si sirven al Señor, guardan sus convenios, andan con Él y son felices, incluso con las pruebas que vengan. La gente lo ve. La gente lo quiere. Su ejemplo fortalecerá a personas que ustedes ni siquiera saben que los están observando. Cuídense unos a otros, ayúdense. No se limiten a desearles buena suerte. Busquen maneras de alentarse y ayudarse mutuamente. Apóyense unos a otros y digan, vamos a seguir adelante. Creo que ese ejemplo, ese amor y ese interés genuino es lo mejor que pueden hacer. Y creo que para ustedes es algo bastante natural, así que sigan adelante. Al pensar en los convenios, permítanme preguntarles, ¿de qué manera su preparación para participar de la Santa Cena cada semana los prepara o los ayuda a andar con Cristo, a andar con Él?
Yo pienso en Cristo porque la Santa Cena, todo lo relacionado con la Santa Cena se centra en Cristo. Y luego cuando la tomo cada semana, siempre me acuerdo a lo largo de la semana de Él y de tomar su nombre sobre mí. Al hacer eso, siempre pienso en su vida y trato de ser más como Él. Muy bien. A lo largo de la semana hago lo mejor que puedo porque al final de la semana o al principio quiero asegurarme de que puedo tomar la Santa Cena y tener ese espíritu conmigo en ese momento. Entonces a lo largo de la semana pienso constantemente, esto me va a impedir sentir el espíritu y eso lo pienso durante la semana. Te preparas toda la semana, ¿verdad? Toda la semana. No solo el sábado por la noche o el domingo. Sí, lo pienso. Es como vives tu vida. Muy bien. En mi caso, trato de pensar en algo que pueda ser mejor o en lo que pueda mejorar. Y durante el resto de la semana me centro en cómo puedo acercarme más a Cristo. Muy bien. En mi caso, dado que reparto la Santa Cena, también quiero prepararme antes de servir a los demás. Durante toda la semana pienso si soy lo suficientemente digno de repartir la Santa Cena y también me recuerda el llamamiento como poseedor del sacerdocio de servir a los demás y que debo hacer eso no solo durante la Santa Cena, sino también fuera de la iglesia. Sí, fuiste ordenado para hacer el bien. El presidente Oaks dijo algo en una ocasión, hace algunos años, que siempre ha recordado. Señaló que cuando partimos el pan en la Santa Cena, cada pieza es única, un poco diferente de las otras. Y lo comparó con nuestra singularidad y con nuestras necesidades únicas y como la expiación de Cristo nos cubre a todos donde quiera que estemos y nuestras necesidades particulares y circunstancias. Él adapta su misericordia a lo que necesitamos en ese momento, de modo que nuestro arrepentimiento puede traer el tipo de sanación, bendición, renovación y purificación que es único para nosotros en ese momento. Gracias a todos. De verdad agradezco estar con ustedes. Ha sido una experiencia edificante para mí. Para concluir, me gustaría decir que cuando hacemos convenios con Dios, estamos ejerciendo nuestro albedrío. Es una elección, una acción que realizamos como ejercicio del albedrío. Y cuando lo hacemos, nos permite que Dios derrame en nuestra vida sus bendiciones especiales. Como dicen las Escrituras, el poder de la divinidad, su poder, su bendición. Él no puede hacerlo si nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo, no nos lo impone. Pero cuando hemos ejercido nuestro albedrío, hemos tomado una decisión y nos hemos comprometido con Él. Entonces Él puede permitir esa influencia que llegue a nuestra vida y con el tiempo nos santifica. Nos hace hombres y mujeres más santos y realmente nos guía a llegar a ser más como Él, andar con Él, como hemos estado hablando. Pero recuerden que Él está complacido de que hayan tomado una decisión que le permite bendecirlos de la manera en que Él tanto anhela hacerlo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. I long for a quiet place alone, an escape from all the noise and the chaos in my mind. Lord, you are my safest place, my fortress, where I find my strength and power in the stillness of your voice. Oh, nothing compares to how it feels sitting in your presence with you here. I wanna sit in your presence, Jesus, and let the tears that fall wash your feet, because your love, Lord, it
lose my way, sinking in the seas of shame, until I hear you call my name. Lord, you never leave me when I falter, always reaching in the water to pull me back in your embrace. So I lift my voice in praise and gratitude, forever kneeling here in awe of you. I wanna sit in your presence, Jesus, and let the tears that fall wash your feet, because your love, Lord, it feels like heaven. There's nowhere I'd rather be than here in your presence. Oh, your presence, it's like heaven, heaven to me, here in your presence. Lord, I stand in awe of who you are. There's no one like you. Nothing else compares to how it feels to just be with you. Lord, I stand in awe of who you are. There's no one like you. Nothing else compares to how it feels to just be with you. Lord, I stand in awe of who you are. There's no one like you. Nothing else compares to how it feels to just be with you. I wanna sit in your presence, Jesus, and let the tears that fall wash your feet, because your love, Lord, it feels like heaven. There's nowhere I'd rather be than here in your presence. Gracias a todos los que han participado en esta charla. Esperamos que ustedes, los espectadores, también hayan tenido charlas útiles donde quiera que estén. No hemos dicho todo lo que se podría decir sobre el significado y la aplicación de Anda conmigo, pero confiamos en que los comentarios de todos nos hayan ayudado a pensar con más profundidad al respecto. Esperamos que a medida que avanza este nuevo año, dediquen tiempo a hablar más sobre el lema Anda conmigo y, lo que es más importante, que tengan una relación más estrecha con el Señor. Quiero recordarles a todos que nuestro Padre Celestial y su Hijo, nuestro Salvador, nos aman perfectamente. Y debido a que nos aman perfectamente, desean que lleguemos a ser como ellos y que experimentemos el exquisito gozo que ellos experimentan. Ellos saben lo que se requiere y saben cómo ayudarnos a lograrlo. Cuando el presidente Oaks dice que Jesús es el camino, quiere decir que los convenios, los mandamientos y las normas del Evangelio de Jesucristo son la única manera de alcanzar ese potencial divino. No se trata solo de completar un montón de tareas o un número determinado de buenas obras, ni simplemente de sentirnos bien con nosotros mismos. Se trata de llegar a ser,
Al andar con Cristo llegamos a ser como Cristo. Así es como tomamos su nombre sobre nosotros. Insto a cada uno de ustedes personalmente a aprender más sobre la vida de Jesucristo y su ejemplo de lo que significa andar con Dios el Padre. Jesús fue el discípulo ideal de nuestro Padre Celestial, tal como nosotros nos esforzamos por ser discípulos de Él y del Padre. Les prometo que a medida que aprendan todo lo que puedan sobre el ejemplo del Salvador, llegarán a conocerlo. Sabrán que Él los conoce y que no es solo el Redentor, sino que es su Redentor y amigo. Rogamos que Dios los bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.